La librería de Ángela, un refugio literario y cultural. Libros y objetos curiosos. Librería singular especializada en editoriales independientes. Un espacio cultural concebido para dar visibilidad a autores noveles y a todos los consagrados que nos quieran visitar. Organización de eventos socioculturales, presentaciones de libros, firmas de ejemplares, recitales de poesía y lecturas de relatos, charlas, coloquios y filandones. La librería de Ángela, un lugar para soñar. Calle de los Herreros 38, Benavente. Síguenos en Instagram. Estamos en el día después del Día del Libro y Joaquín Posado nos trae un libro de Sergio del Molino que se llama Los alemanes, me ha parecido. ¿Verdad, Joaquín? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Y feliz Día del Libro, aunque sea un día tarde. Felices a todos los lectores y aunque no lo sean también, feliz día para todos ellos porque los libros nos han hecho tanto bien. Recuerdo ahora a tantos escritores y tantas lecturas que nos han hecho ser lo que somos. Por eso en esta semana del Día del Libro tenemos ocasión de recomendar uno maravilloso. Sí, de Sergio del Molino, 44 años, madrileño, escritor y periodista. Por cierto, se hizo famoso en 2016 cuando publicó el ensayo La España vacía. Un estudio controvertido, puede opinarse diferente de lo que él concluye a veces, sobre los desequilibrios demográficos en nuestro país, pero lo que es cierto es que aquella obra puso en la agenda política y económica el indudable hecho de la despoblación del mundo rural en España. No tiene poco mérito, ¿eh? No tiene poco mérito. Ha publicado otras obras recopilando artículos, otras novelas. Por cierto, recuerdo haber leído La mirada de los peces, que publicó en 2017. Por cierto, una historia también muy necesaria que me interesó por la delicadeza con que trata la eutanasia. La figura de un profesor que decide quitarse la vida cuando su salud comienza a deteriorarse está tratada con muchísima sensibilidad. En 2022 publicó Un tal González, ficción basada en hechos reales y con el que fue presidente socialista como protagonista de la España de los 80, aquel país que en apenas 10 años pasó de una dictadura a una democracia plena y a la integración en Europa. Y hoy presentamos su última novela, Los alemanes, publicada en enero de este mismo año y que ha merecido el premio Alfaguara de novela. Hay que reconocer que es un premio prestigioso, sobre todo por tener en el jurado figuras tan relevantes como Juan José Millás, Laura Restrepo, Rosa Montero o Manuel Rivas. Así que vamos allá, jurado. Los alemanes. Traemos esta novela hoy. Y eso que este escritor ya, como os decía, famoso, no solo también porque publica en El País o colabora con Onda Cero y tantas cosas, sino porque él escribe esta novela como resultado de un proceso muy largo. Suele ocurrir a veces que una novela nos cuenta un escritor que es el resultado de un proceso de incubación lenta y a veces detenida, ¿no? Es una novela clásica, muy bien pergeñada. Me divirtió, me atrapó y, por cierto, el título me llamó mucho la atención, porque si se hubiera titulado Los alemanes del Camerún, se acercaría mucho más al tema del que trata la obra. Había investigado ya el autor sobre esta colonia de alemanes instalada en Zaragoza en 2009, cuando publicó el ensayo Soldados en el Jardín de la Paz. Dice el propio autor que estas familias de origen alemán procedente del país africano Camerún han sido fuente de inspiración literaria y de meditación sobre uno de los temas recurrentes en mi obra, el desarraigo y la identidad. Y es que los hechos históricos sobre los que se construye la ficción literaria se refieren a la colonia alemana de Camerún, en poder de Alemania desde 1884 hasta 1916. Más de 30 años estuvieron los potentados alemanes expoliando el rico e inmenso país africano, del tamaño casi de España, y que debieron abandonar cuando pierden la Primera Guerra Mundial y los franceses ocupan Camerún. Pero los alemanes no se rinden. No se rindieron. Acabaron entregándose al ejército español, neutral por cierto en esa gran guerra, que entonces ocupaban la colonia de Guinea. De esta forma,
estaban obligados los españoles a dar cobijo. Ujú. Y llegan a la península ibérica más de 600 alemanes que en su mayoría se acaban instalando en Zaragoza. Pronto, además, alcanzarán buena posición social y económica y no regresarán a Alemania, aunque sí preservarán su lengua y tradiciones abriendo un colegio alemán. Sergio del Molino nos contará de modo ameno y a veces intrigante las peripecias de estas familias, centrándose sobre todo en una de ellas, los Schuster, que llegó a tener una industria alimentaria muy importante, salchichas de original receta alemana. Y serán dos descendientes de esta familia, Eva y Fede, quienes nos irán relatando lo pasado y, por cierto, también su vida presente. Eva es un alto cargo político en el Ayuntamiento de Zaragoza y una figura de gran proyección política. Fede es un gris profesor de lenguas germánicas en Ratisbona, en la Baviera alemana. En la narración se van alternando en pequeños capítulos y vemos como dos versiones, como dos miradas de los mismos hechos, que por eso parecen diferentes, aunque también hay otros muy buenos personajes secundarios, como Gaby S., el hermano mayor de los Schuster, acaba de fallecer, fue, mejor dicho, la oveja descarriada que el padre Juan Schuster desprecia e incluso llega a agredir en una ocasión, y que se dedica a la música. Es cierto que todos en esta familia son melómanos y tienen a Schubert como su máximo referente. Pero las letras de ese hermano mayor, Gaby S., son vengativas, más bien denuncian el origen de su familia o de la riqueza de su familia. Es una especie de punky con mala conciencia. Está también otro personaje muy interesante, Berta Klein, medio novia de Gaby, que pertenece a otra familia alemana, más humilde, más demócrata que los Schuster, porque Eva y Fede nos acabarán contando que están siendo chantajeados por una mafia israelí con intereses inmobiliarios en Zaragoza, una especie de cazanazis disfrazados que están dispuestos a sacar a la luz el pasado colaboracionista nazi de la familia de los salchicheros. Vaya. No es una novela histórica, aunque arranca de episodios documentados históricamente. No es un thriller, pero vais a encontrar intriga y suspense en la misma. Es una narración que atrapa por su calidad literaria, por su ritmo, y con alusiones muy bien imbricadas en la novela a diferentes asuntos de gran interés. Véase la banalidad del mal, de la que habla Hannah Arendt cuando se refiere al nazi Heisman juzgado en Israel, sobre la patria, en alemán el Heimat, esa especie de sentido de la tierra, del terruño, o sobre el colonialismo, como por ejemplo dice en la página 140, es increíble. Dice, vecinos bantúes disparan balas francesas a sus vecinos bantúes del otro lado del río, que les devuelven munición prusiana. Se insultan en la misma lengua, que no es francés ni alemán. Si dejaran de atender un momento las órdenes de los oficiales y se diesen cuenta de que están matando por unos países que no saben colocar en un mapa, volverían los fusiles contra los blancos y se abrazarían. Ni siquiera gastarían mucha munición. Con unas cuantas ráfagas liquidarían a todos esos señores bigotudos de sombreros de ala ancha que sudan tanto. Sería en el fondo un gesto de piedad darles una buena muerte antes de que la disentería y la malaria se los lleven por delante. Pero no se les ocurre. A lo mejor prefieren cobrar un sueldo por matar antes que por cosechar palma. Como ves, una visión del colonialismo rompedora. En fin, una gran novela, muy buena novela, que se va cerrando con inteligencia en cada una de sus historias abiertas y que cuando cerramos la última página aún dejará abierta nuestra memoria y nuestra imaginación para seguir pensando sobre la misma. No os la perdáis. Pues muchas gracias, Joaquín. Recordamos, es Los alemanes de Sergio del Molino. Gracias. Adelante, gracias. La librería de Ángela, un refugio literario y cultural. Libros y objetos curiosos. Librería singular especializada en editoriales independientes. Un espacio cultural concebido para dar visibilidad a autores noveles y a todos los consagrados que nos quieran visitar.
Organización de eventos socioculturales, presentaciones de libros, firmas de ejemplares, recitales de poesía y lecturas de relatos, charlas, coloquios y filandones. La librería de Ángela, un lugar para soñar. Calle de los Herreros 38, Benavente. Síguenos en Instagram.